¿Qué tal, chicos? Bueno, el siguiente tema es el de estados de la materia y cambios de estado. Vamos a comenzar con los estados de la materia. Bueno, en nuestro planeta Tierra, toda la materia que nos rodea se encuentra en tres formas diferentes. Estas tres formas son el sólido, el líquido y el gas. Son las únicas que vamos a ver nosotros. Entonces vamos a comenzar con el estado sólido. Entonces aquí tenemos esta tabla con las principales características del estado sólido y bueno, nos vamos a guiar de esta imagen. Entonces recordemos que el estado sólido tiene una forma propia y también tienen un volumen definido y constante, y eso lo podemos observar en estas figuritas de color verde, que es nuestra sustancia dentro del matraz. Observamos que la forma es propia, es un rectángulo, tiene un volumen definido y que no cambia, entonces es un volumen constante. Ahora, ¿por qué tienen un volumen constante o definido? Esto se debe a que las moléculas de nuestro sólido están muy cercanas entre sí y lo podemos observar en esta parte de la imagen. Observemos que las moléculas verdes están muy pegadas entre ellas. ¿Y por qué es que se encuentran muy pegadas entre ellas? Prácticamente porque hay una interacción entre estas partículas que se le conoce como fuerza de cohesión. Entonces esa fuerza de cohesión hace que las partículas del sólido se mantengan unidos, y es una fuerza de cohesión muy elevada. Ahora, debido a esta fuerza de cohesión tan elevada, los sólidos no pueden fluir, entonces no fluyen los sólidos, y los sólidos, como podemos observar aquí, como ya no hay más espacio entre las moléculas, son no compresibles, y eso lo podemos ver en esta imagen. Observen que las partículas del sólido están tan pegadas que es imposible poder comprimir esto. Entonces es no compresible. Y bueno, ahora, si nosotros estamos viendo un objeto sólido el cual no se está moviendo, a nivel molecular estas partículas del sólido sí tienen movimiento, y ese movimiento es de vibración. Entonces, aparentemente cuando nosotros vemos objetos sólidos no se mueven, pero recuerden que a nivel molecular tienen un movimiento de vibración. Toda la materia siempre está en un movimiento constante. El siguiente es el estado líquido, y como podemos observar en esta imagen, el líquido adquiere la forma del recipiente que lo contiene, en este caso es la forma del matraz, y el volumen también está definido por este mismo recipiente. Ahora, las moléculas en un líquido están cercanas, y eso lo podemos observar en esta parte de la imagen. Si observan, hay cierto espacio entre las moléculas, no están tan juntas como en el sólido, pero sí hay cierta cercanía. Y justamente esta cercanía se debe a que todavía hay alguna fuerza de atracción entre estas partículas. Entonces la fuerza de cohesión entre ellas está moderada, no es tan fuerte como en el sólido, pero tampoco es que no exista. Entonces hay cierta fuerza de cohesión entre ellas, y justamente debido a esa fuerza de cohesión es que el líquido tiene cierta fluidez. Obviamente dependiendo del líquido, supongamos que hablamos de agua, el agua fluye muy fácilmente, justamente porque estas fuerzas de cohesión, que sería en este caso los puentes de hidrógeno, no son tan fuertes como en un sólido. Y debido a este espacio que hay entre estas partículas, los líquidos los podemos considerar compresibles, pero en este caso para el examen van a ser no compresibles. Entonces un líquido lo vamos a considerar no compresible. Ahora, el movimiento de estas partículas en los líquidos es un movimiento desordenado. El siguiente es el estado gaseoso. Y bueno, como podemos observar en esta imagen, el gas adquiere la forma del recipiente que lo contiene. En este caso es el matraz. Observemos que este gas está en todo el matraz, y por lo tanto el volumen del gas también depende del recipiente que lo contiene. Ahora, como podemos observar en esta imagen, las moléculas o las partículas del gas están muy separadas. Y justamente eso se debe a que la interacción entre estas partículas es prácticamente despreciable. No hay una fuerza de cohesión que las atraiga. Por lo tanto, la fluidez de un gas pues es muy elevada, fluyen muy fácilmente debido a que no hay atracción entre ellas. Ahora, al haber tanto espacio entre estas partículas,
el gas es muy compresible y eso lo podemos observar aquí. Observen que hay mucho espacio entre estas partículas, por lo tanto podemos comprimirlo. Y por lo tanto también, como no hay una atracción o una interacción entre ellas, tienen un movimiento aleatorio a través de todo este matraz. Ahora vamos a ver los cambios de estado de la materia. Primero vamos a analizar cómo es que ocurren los cambios de estado y vamos a ver cómo es que pasamos del estado sólido al estado líquido. Entonces, aquí tenemos a nuestro sólido. Recuerden que las partículas están muy juntas porque la fuerza de atracción entre ellas es muy alta. Hay una fuerza de cohesión muy elevada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Recuerden que estas partículas tienen un movimiento que es un movimiento vibratorio. Aunque el sólido no se mueva, las partículas sí se mueven y están vibrando. Ahora, ¿qué pasa si nosotros calentamos a nuestro sólido? Imagínense que esto es un cubito de hielo. Entonces, ¿qué pasa si calentamos al hielo? Pues si estamos calentando al cubito de hielo, le estamos aportando más energía en forma de calor. Entonces, esa energía de vibración se hace más intensa, aumenta. Entonces empiezan a vibrar mucho más rápido, mucho más, con mayor frecuencia, y eso lo podemos observar aquí. Aumentan las vibraciones y si seguimos calentando vamos a comenzar a romper la cohesión que hay entre estas partículas y las vamos a separar, y así es como llegamos al estado líquido. Entonces eso está escrito aquí abajo. A medida que la temperatura aumenta, las partículas se mueven más rápido. Este aumento de la energía cinética de las partículas vence la fuerza de cohesión entre las partículas hasta el punto en el que vibran muy rápido, se empujan unas con otras y cambiamos del estado de agregación. Pasamos del sólido al líquido. Ahora vamos a ver cómo pasamos del estado líquido al estado gaseoso. Recuerden en nuestro ejemplo anterior que teníamos un cubito de hielo y lo que hicimos fue calentarlo para pasar al estado líquido. Pudimos pasar al estado líquido porque el aumento de la energía cinética hizo que las fuerzas de cohesión entre las partículas del sólido se rompieran, y así es como pasamos al líquido. Entonces ahora aquí ya tenemos a nuestro líquido. Recuerden que en el estado líquido todavía hay cierta fuerza de cohesión, todavía hay fuerzas de atracción entre estas partículas. Entonces, si nosotros seguimos calentando al líquido, vamos a seguir aumentando la energía cinética de estas partículas y cada vez se van a mover con mayor energía. Y ese aumento de movimiento va a hacer que la interacción entre las partículas se rompa. Y así es como vamos a pasar al estado gaseoso. Aquí las moléculas o las partículas ya están completamente separadas. Lógicamente, que estas partículas de vapor o de gas tienen energía muy elevada, porque recuerden que tuvimos que calentarlas para llegar a este estado. No sé si les ha pasado que cuando hacen palomitas de horno de microondas y luego sacándolas abren la bolsa y les llega a rozar el vapor que sale, les quema muy fuerte. Se debe a que estas partículas del gas tienen mucha energía cinética. Entonces eso está escrito aquí abajo. Dice, a medida que la temperatura sigue aumentando, las partículas se mueven cada vez más rápido hasta que finalmente escapan de sus enlaces con otras partículas y pasan del estado líquido al gaseoso. Ahora vamos a ver cómo se llaman esos cambios de estado. Entonces, si queremos pasar del estado sólido al estado líquido, recuerden que tenemos que calentar, aumentar la energía cinética para romper la atracción que hay en estas partículas. Entonces, ese cambio de estado de sólido a líquido se llama fusión. Fusión es de fundir, no de unir. Vamos a fundir el sólido. Ahora, ya que estamos en el estado líquido, ¿qué podemos hacer para pasar al estado gaseoso? Pues recuerden que tenemos que seguir aumentando la temperatura, o sea, vamos a seguir calentando, para seguir aumentando la energía cinética y romper toda atracción entre las partículas y así formar el gas. A ese cambio de estado de líquido a gas se le conoce como evaporación. Ahora, ya que estamos en el estado gaseoso, ¿qué podemos hacer para pasar al estado líquido?
Recuerden que en el estado gaseoso estas partículas tienen una energía cinética muy elevada, ya que tuvimos que calentar para llegar a ellos. Entonces, si queremos que estas partículas vuelvan a interaccionar, pues les tenemos que quitar esa energía de movimiento para que pueda formarse esa atracción entre las partículas. Entonces tenemos que bajar la temperatura y eso lo vamos a lograr enfriando el recipiente. Entonces, el cambio de estado de gas a líquido se conoce como condensación. Condensación es como de unirlos, de juntarlos más bien. Ya que estamos en el estado líquido y queremos pasar al estado sólido, pues tenemos que seguir bajando la temperatura, como cuando metemos agua al congelador, justamente para que estas partículas tengan muy poca energía cinética y se logre formar esta fuerza de cohesión, para que puedan ser atraídas entre ellas. Entonces, el cambio de estado de líquido a sólido se le conoce como solidificación. Ahora, hay algunas sustancias que pasan del estado sólido al estado gaseoso sin la necesidad de ser líquido, y a ese cambio de estado se le conoce como sublimación. El proceso contrario, que es del estado gaseoso al estado sólido, sin ser líquido, se le conoce como deposición. Ahora vamos a ver cuáles son esas sustancias que subliman. Entonces están las pastillas aromatizantes, que son estas de color azul. Se llama en sí el compuesto paradiclorobenceno. No sé si han visto en los baños públicos que luego tienen unas pastillas ahí colgadas que son de color azul o de color blanco, y en sí lo que hace es desprender un olor, pues ahí está sublimando la pastilla. En sí nada más va desprendiendo su olor y de repente ya se acaba, pues porque ya prácticamente toda la pastilla sublimó. También tenemos al hielo seco, que es este que tenemos aquí. Es el dióxido de carbono pero en estado sólido, y este tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, se encuentra en algunos extintores de incendio. No sé si han visto que luego en algunos conciertos sacan un humo blanco, pues ese humo blanco es hielo seco. También se puede utilizar, por ejemplo, para conservar alimentos, o para los que venden, por ejemplo, no sé, helados en la calle, para que no se les derrita, o chocolates, por ejemplo, le ponen hielo seco. En sí se llama hielo seco porque cuando sublima, cuando está en estado de vapor, prácticamente no tiene humedad, como si fuera hielo de agua. No libera esa humedad, simplemente sublimó. También está, por ejemplo, el alcanfor, que es el que tiene el Big Vaporub y es el que nos ponía nuestra mamá en el pecho para descongestionar la nariz. También está, por ejemplo, la naftalina, que son estas bolitas blancas. También se le conoce como alquitrán blanco y prácticamente sirve para ahuyentar polillas, ya que libera un olor muy fuerte. Y también está el yodo, que es un elemento de la familia 7A. Aquí en el fondo del vaso observamos que está el sólido y se está calentando, y observen que de este sólido se va desprendiendo el vapor, entonces ahí está sublimando. Bueno chicos, esto es lo único que tienen que saber de este tema. Es muy importante que más que nada sepan los nombres de los cambios de estado, es como lo que deben de rescatar de aquí, y las sustancias que subliman.